Así puesto de pie, hermanos, busquen su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3. Let us open up our Bibles to 1 Samuel chapter 3. Vamos a leer los versículos del 4 hasta el 7. We're going to read from verse 4 all the way to 7. Repito la cita, hermanos. Primera de Samuel 3, 1 Samuel 3, de los versos 4 al 7. 4 to 7. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? If you have it, say amen. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Yo la leo primero en español y nuestro hermano luego en inglés. Dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. The Lord called Samuel, and he answered, Here I am. So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call you. Lie down again. And he went and laid down. Then the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call you, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amen. You can take a seat now. Antes de entrar al mensaje, quiero recordarles que el lunes 30 de julio comienza la registración para el Instituto Bíblico. And if you are interested in going to Bible Institute, the 30th of next month, the 20th. Los que están continuando ya saben para que vengan a la registración, y los que van a comenzar, recuerde para que llene los requisitos que tiene que llenar ese día. There is a deadline for registration, so please be aware on the website for more information. Amén. Quiero comenzar haciendo una introducción de una mujer. Había una mujer que vivió hace muchos años atrás, And so there was a woman that was born many, many years ago, la cual sufrió mucho, lloró mucho, estaba muy amargada. who was very bitter, cried a lot, and was very troubled. Todos los años era llevada por su esposo a ofrecer el sacrificio anual que tenían que hacer allá en Silo, en el tabernáculo. And once a year, she would make her pilgrimage to Shiloh to offer an offering unto the Lord. Y ella derramaba su alma llorando y clamando al Señor por una petición. And she would pour out her soul before the presence of the Lord for a son. Yo no dije, yo dije Sam, dije hijo, no. Por una petición que era un hijo. Ahora que iba a decir. Bueno, ya sabe el pasaje. My bad. Spoiler alert, guys. Sorry. Como él ya sabe quién es esa mujer, ¿verdad? Yes. I hope I do. Y esa mujer derramaba su alma And this woman would pour out her soul before the Lord para que el Señor le respondiera so that the Lord would respond to her, que quería tener un hijo. that she wanted to have a son. Y hermanos, no fue un año ni dos. Dice que fueron todos los años que la llevaba el esposo al tabernáculo. And this wasn't just a one-time occurrence. It was every single year when she would go up to Shiloh to offer sacrifices and pour her offering before the Lord. Ahora quiero hacer una aclaración, porque si ustedes leen el pasaje dice templo, ¿verdad? And usually, if you read the passage, it says the temple. Pero templo, dice el escritor allí, pero no había templo todavía. But the writer writes temple, but in reality, there wasn't a temple yet edified. Hasta el año 1000 antes de Cristo que lo levantó Salomón.
It wasn't until the year 1000 where King Solomon actually erected a temple to the Lord. Pero eso no importa, lo que importa es que era el lugar donde se adoraba a Dios y donde se hacían los sacrificios. But that's not the most important thing. The most important thing is that was the place dedicated for worship unto the Lord. Hasta que llegó un día Until one day que Dios escuchó la oración de Ana. that the Lord heard the prayers of Hannah. Y entonces bendijo a Ana concibiéndole un hijo. And the Lord told Hannah, you shall conceive a son. Y dice allí que que una vez que concibió ese hijo, And once you would conceive this child, dice exactamente la palabra, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. El verso 20 del primer capítulo. and verse 20 of chapter 1, I believe, right? So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. Y Ana había hecho una promesa si el Señor le contestaba esa oración. And Hannah was given this promise. Y la promesa era que cuando el niño tuviera que ya no depender de la madre, acá dice la palabra destetaba, porque detestaba hay otros meaning, otro significado. The test. So the condition that God would give her a son would be that after she would be weaned off of the mother, that she would give him unto the Lord as a sacrifice. Se me está adelantando. Bueno, la promesa de Ana era que lo iba a traer al templo y lo iba a dejar por el resto de sus días. And the idea was that she would give the child up to the Lord in the temple for the rest of its days. Y así Ana cumplió su promesa. And that's how Hannah fulfilled her promise. Ahora yo quiero que nosotros tomemos la enseñanza que aprendemos de Ana. And I want to take the example that we learned from Hannah. Y es para cuando nosotros presentamos una petición al Señor. And it's when we present a petition unto the Lord. Antes quiero decirle que vivimos en un mundo que todo es breve. We live in a world that a lot of things are just brief, very fast. Antes, mucho tiempo antes, cuando no existían los McDonald's ni los Burger King, Yeah. se llevaba tiempo para esperar a hacer la comida, ¿verdad que sí? Yeah, before the McDonald's and Burger King was there, or the microwave, you had to wait on things, believe it or not. DSL. Hoy día nadie quiere esperar cuando siente hambre. Si no hay en la casa, se va al Burger King, se va al Wendy's, se va a Arby's o cualquiera de estos diners rápidos. And if you don't want to wait for your food, then you just go to Hardee's or Steak and Shake or Chili's. Me está dando hambre ya. Y hermanos, también la comunicación. And then communication. Yo me acuerdo que, bueno, no voy a decir en mis tiempos, en los tiempos No les diga. En los tiempos de Roberto, antes para comunicarse con una persona que estaba lejos, se escribía una carta. Back in the days where I was born, if you wanted to communicate with somebody, you would write them a letter, snail mail. Y esa carta que iba por el correo demoraba quizás, según la distancia, 3 días, una semana o quizás más. And sometimes these letters could take up to weeks just to get to the other person that you were writing to. La cuestión que la carta que se escribió 1 o 2 semanas anterior recién la recibía el destinatario. And sometimes the person who was to receive the letter sometimes didn't receive the letter. Hoy día, hermanos, estamos en un mundo, como les dije, muy acelerado y muy tecnológico. And we live in a very technologically fast-paced world that we live in.
Hace unos días atrás me llama una voz de mujer y me dice, hola tío, ¿cómo está? And so a couple days ago, somebody called me with the voice of a woman and he said, hey, uncle, how you doing? Y le digo, ¿con quién hablo? And I said, who am I talking to? Y era una de mis sobrinas que están en la Argentina. And it was one of my nieces that lives in Argentina. Ya no me envían cartas, solamente van a WhatsApp o a Messenger. They don't even send letters anymore or cards. They just go on WhatsApp or Messenger and call it a day. Ahora, ¿por qué les traigo estos ejemplos, hermanos? And so with these examples, Porque cuando hacemos una petición al Señor, creemos que el Señor también responde de esa manera. unfortunately, a lot of times we make a petition of the Lord, we respond in the same way. Pero estamos equivocados. But we are sadly mistaken here. Porque Dios no tiene que ver con la tecnología. God has nothing to do with technology. Dios le dio la sabiduría al hombre para que llegara a la tecnología de hoy en día. God gave wisdom to man so that they can have the technologies that they have today. Pero Dios no responde con un WhatsApp ni Messenger. But God doesn't respond with WhatsApp or Messenger. Y vemos que la petición de Ana no duró días. And we see that the response, the answer that Hannah was looking for didn't come in days. No duró meses. And it wasn't in months. Duró años. It lasted years before she was answered. No dice la Biblia cuántos años esperó Ana para que le respondiera el Señor. The Bible doesn't really mention how many years she waited for this child to be born and her petition to be answered. Pero el día llegó. But the day came. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? What does this teach us? Que no tenemos que desesperarnos cuando presentamos una petición al Señor. That we don't have to be desperate or feel anxiety with our petitions to the Lord. Dios escucha todas las peticiones de nuestro corazón. God hears all the petitions of our hearts. Ahora la diferencia está que no es en nuestro tiempo la respuesta. But the difference is that the response is not according to our time. En el tiempo de Dios. But it's on the time of God. Y yo le voy a decir lo que dice la Biblia, pero no se asuste. Un día para el Señor es como 1000 años. And I'm going to tell you something the Bible says. One day is like 1,000 years unto the Lord. Pero le digo que no se asuste porque no va a esperar 1000 años que su oración sea respondida. No. I don't want you to fret because it's not like it's going to take 1,000 years for your petition to be answered. Amen. Este es un ejemplo que la Biblia nos da que Dios no se guía por nuestro breve tiempo. It's just an example that God does not exist or live in our brief time like we exist in. El tiempo fue hecho por Dios por causa del hombre. Time was made for man because of man. Pero Dios no vive en el tiempo que vive el hombre. But God does not live in the time that Dios, en man otras lives. palabras, Dios no vive en el tiempo. In other words, God does not live in time. Dios tiene el tiempo del infinito de la eternidad hasta el infinito de la eternidad. God has time, infinite time, and before infinity, He has time. Amen. Por eso la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años. That's why the Word of God says that one day is like 1,000 years. Ahora, miren el tiempo que tuvo que esperar a Ana para que le fuera respondida su Now look at all petición. the time that it took for Hannah's prayer to be responded to, answered. Dios tiene 3 maneras de responder si usted no sabía. God has 3 ways in responding. Amen. 3 maneras. 3 ways. Oh, creí que había dicho día. Ways and days that. Ok. times. Está el sí de Dios. It's the now of God. Está el no de Dios. It's now the yes of God and the no of Y está God. el esperar en Dios. And it's the wait upon the Lord. ¿Ok? El Amen. esperar en Dios no se puede poner límite. And on the waiting of God, you can't put a time frame on that. Pues un día, una semana, un año. It could be a day, a week, a year. Y yo he visto no solamente Ana, sino en mi vida real, he visto peticiones que han pasado varios años. And even in my own personal life, I've seen petitions that haven't been answered in years. Así que a Many Dios years. no se le puede poner nuestro tiempo. So you can't put God within the confines of your own time. Watch. La cuestión que, volviendo al pasaje, Ana cumplió con su promesa y trajo a su hijo al templo y lo dejó. And the point of the matter is that Hannah fulfilled her side of the promise, and that was to give her son to the Lord for the rest of his days. Y Dios vio la fidelidad de Ana, And God saw the faithfulness of Hannah porque ella cumplió con su promesa. because she kept with her promise.
Entonces Dios bendijo más a Ana. And God blessed Hannah even more. Y dice la palabra de Dios que tuvo 3 hijos y 2 hijas And después. the Bible says that he had 2 sons and 2 daughters. 3. 3 Entonces, sons. entonces, hermanos, vemos cómo Dios no solamente cumple la promesa, sino que añade bendiciones a la And not promesa. only do we see how God is faithful to fulfill the promise, but he also adds to the promise. Nosotros no tenemos que impacientarnos cuando presentamos una petición al We don't Señor. have to get impatient when we present our petitions to the Lord. Pero tampoco tenemos que ignorar cuando Dios nos está diciendo que no. But we can also be ignorant when the Lord says no. Que eso que estamos pidiendo no nos conviene. That which we are asking for is not good for us. Recuerde, el sí, el no y el esperar. Remember that there is a yes, a no, and a wait. Esa es la manera que Dios trabaja, no a nuestra manera. Not on our time, not our way. La cuestión que dice la Biblia que tan pronto lo presentó, dice, y el niño ministraba con Elí. And as soon as she gave her son to the Lord, he ministered before the presence of the Lord with Y luego Eli, encuentra en la the escritura prophet, que dice, y el high priest. joven ministraba con Elí. And the Bible says that the son worshipped and ministered before the Lord. Ahora estaban sucediendo 3 cosas en Israel, 3 puntos muy importantes. Now 3 things were happening in Israel, very key. Y que lo encontramos en el primer versículo. And we find it in the first verse of chapter. Y dice que había en aquel tiempo un joven que ministraba, And it says that there was a kid there that would minister, pero había una crisis espiritual. But there was- Escaseaba la palabra, dice. but there was a crisis because there was a lack of the word of God. Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. And in verse 1 it says, now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. Y Dios estaba enojado. Eso no lo va a encontrar en la Biblia, pero Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. And you're not going to find this in the Bible, but the Lord was upset with the people of Israel. Ya no contaba con Elí. And he would no longer speak to Eli. Así que con el único hombre que Dios encontró gracia para comunicarse fue Samuel. And the only person that God was able to find grace with in order to speak to his people was Samuel. Y entonces por eso que Samuel pasó esta experiencia que hemos leído. And that's why Samuel had to go through the experience that we have just now read. Fíjense una cosa, como leímos o como les dije ya, que él ministraba con Elí. And take note to the fact that in verse 1 it says that Samuel ministered to the Lord. Él sabía todo lo que se hacía en el servicio a Dios. He knew everything that was to be done in his priestly duties. Él sabía cuando se tenía que coger la ofrenda, He knew when to take the offering, cuando se hacía el sacrificio en el altar, when he had to take a sacrifice to the altar, cuando tenía que Elí entrar una vez por año al lugar santísimo. when Eli had to enter into to the most holy place once a year. Todo eso sabía. And he knew all these rituals. Es como el padre que nace el hijo en esa familia. It's like a son being born in the family occupation. Ahora fíjese, tome en cuenta mis palabras y no se vaya a enojar conmigo. And these are not my words, so don't get upset at me. Get upset at him. El hecho de que un hijo nazca The act that a son can be born en una familia de cristianos in a family that's Christian, no hace automáticamente que el hijo ya sea cristiano. it doesn't automatically make that son or daughter Christian. Yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos. And I know we talk to our Yo kids. sé que los traemos a la iglesia a And nuestros we do our best to hijos. bring them to church. Yo sé que queremos que nuestros hijos sean salvos. And we want our kids to be saved. Pero los hijos no son salvos automáticamente porque hayan nacido en un hogar cristiano. But our kids are not automatically saved because they were born in a Christian home. Pastor, ¿usted tiene alguna prueba que identifique eso? Well, Pastor, do you have some kind of a passage to identify this? La hemos leído en esta tarde. And we just read it this evening. Él conocía todo el desarrollo del servicio, He knew all the services. conocía quién era el He líder, knew who the leader was, pero the high no priest. conocía la voz de Dios. But he didn't know or recognize the voice of the Lord. En otras palabras, nunca había tenido un encuentro con Dios. In other words, he never had an encounter with the Lord. Así que recuerde, mi querido hermano o hermana, So remember, brother and sister,
Su hijo o su hija necesita un encuentro con Dios Your son and your daughter needs to have an encounter with the Lord. para que sea salvo, So that para they que can be sea saved, salva. so they can be saved. Yo he tenido allá donde he pastoreado padres desesperados con sus hijos I've seen parents very desperate with their kids porque sus hijos son inquietos, porque sus hijos se le van a la calle. because their kids are very rambunctious and they run out to the street. Y me decía, pastor, yo quiero que bautice a mi hijo. And they would tell me, Pastor, I need you to baptize my son. Hermana, yo puedo bautizar a su hijo, le decía I yo. tell, ma'am, I can baptize your son. Pero el bautismo no salva a nadie. But the baptism doesn't save anybody. El bautismo es una confirmación que ya es salvo. It's only a confirmation or a symbolic symbol of what is already going on in the inside, that he is Pero saved. muchas veces por ignorancia o muchas veces porque no queremos creer Many que times- nuestros hijos son automáticamente salvos. No. Many times through ignorance, we think that our kids are automatically saved because we have grown them in the ways of the Lord, but that's not necessarily true. ¿Cuántos años había pasado que Samuel estaba con Elí? Porque dice que desde niño ministraba con Elí. How many years was Eli with the boy Samuel? Because the Bible says that he ministered with him since he was a little kid. Sin embargo, cuando Dios se manifiesta a Samuel, no le conoce su voz. But when the Lord manifests himself to Samuel, he does not know the voice of the Lord. Yo he conocido gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa. I know people that know the Bible from cover to cover. Jóvenes universitarios que usted no le puede discutir de la Biblia porque se la saben. Young people that know the Bible because they are theologians practically with their PhDs and MDs. Pero no conocen la voz de Dios. But they don't know the voice of the Lord. Tuvo que venir 3 veces Samuel a Elí para decirle que lo llamaba. Samuel had to go 3 times to Eli before he recognized that the Lord was speaking to him. Ahora fíjese una cosa, Elí tenía experiencia con el Señor. But listen to this, Eli had an experience with the Lord. Pero aunque ya estaba viejo y medio ciego, dice la And Biblia, although he was kind of old and blind, ya Elí no contaba para el Señor. the Lord would never really refer to him anymore. Además había un juicio contra la casa de And Elí. as a matter of fact, there was already judgment upon his house. Porque no había aprendido a instruir a sus hijos en las cosas del Señor. Because he had not taught his kids how to treat the Lord. Los hijos dice que también ministraban con Elí, The Bible says that his kids also ministered with pero Eli. nunca cogieron las cosas de Dios con reverencia. But they never treated the Lord with fear and trembling and reverence. Es más, dice la Biblia que llevaba muchachas ahí en el tabernáculo para tener relaciones sexuales con ellas. As a matter of fact, the Bible says that they would go into the temple and have sexual relations with some Los hijos de Elí no sabían lo que era tener temor de Dios. They never understood what is to fear the Lord. Los hijos de Dios, dice la Biblia, eran impíos. The Bible says that they were evil. ¿Por qué? Porque habían perdido el respeto a las cosas de Dios. Why? Because they had lost their respect for the Lord. Ya Their eran fear of the Lord. desechados por Dios. And they were already forfeited by Y la God. única persona que contaba era con Samuel. And the only person that God could count on was Samuel. Por eso Dios llamaba a Samuel. That's why God was calling Samuel. Pero Samuel tenía que tener una experiencia, un encuentro personal con Dios para conocerle. But Samuel had to have an encounter and a personal encounter with the Lord so he could know him. Nadie conoce a Cristo personalmente porque papá y mamá es salvo. Nobody knows Christ because mom and dad are saved. La salvación es individual por cada uno, por cada individuo. Salvation is individual for each and every single person. Y aunque Samuel sabía todos los movimientos del templo y todos los sacrificios, no había tenido un encuentro con Dios. And although he knew all the religious rhetoric of the temple, he did not know the Lord. Ahora, ¿usted conoce la voz de Dios? Do you know the voice of the Lord? Quiero decirle, hermanos, que ¿cómo habla Dios? Aunque usted nunca lo haya oído, Dios habla.
And though you have never probably heard the voice of the Lord, He still loves you and Aunque calls usted you. no crea, Dios habla. And even if you don't believe it, God still speaks. Aunque usted confunda la voz de Dios como la confundió Samuel, And even though you can confuse the word of God, the Dios voice of the Lord like habla. Samuel, God still speaks. aunque usted no quiera escuchar, Dios habla. Even if you don't want to hear, God is still speaking. Ahora, ¿cuándo habla Dios? So when does God speak? Dios habla cuando Él quiere. God speaks whenever He wants. Nadie lo manda. Nobody directs Him. Nadie lo puede apurar a Dios. Nobody can rush Him. Dios habla cuando Él quiere. And God speaks whenever He feels like it. Pero Dios habla de muchas maneras. And God speaks in many different ways. Y Él nos habla para enderezarnos de nuestros caminos torcidos. And He speaks to us to straighten our crooked paths. Dios habla para corregirnos. He speaks to us to correct us. Dios habla para amonestarnos. He speaks to us to admonish us Dios habla para llamarnos. and to call us Dios habla para advertirnos de algo. and to O de warn alguien. us of something or somebody. Dios habla para decirnos que nos ama. And God speaks to us to tell us that He loves us. Dios habla para decirnos que estamos siendo desobedientes o And rebeldes. God speaks to us to let us know when we're being rebellious. or Ahora, ¿de qué disobedient. manera puede hablar Dios? And so, in what way can God speak to you? Hay muchas maneras, no hay un método ni un patrón. There is no set pattern. He can speak to us in many different methods. Dios puede hablar por sueños, He can speak to us through dreams. aunque no todos los sueños son de Dios. Although not all dreams are from the Lord. Pero así habló con Nabucodonosor y con Daniel y José. And that's how He spoke to Nebuchadnezzar and Daniel. Dios puede And hablarle Joseph. por visión. And He can speak to us in vision. Dios puede hablarle por predicaciones, por mensajes. He can speak to us through messages and preachings. Dios nos puede hablar por diferentes personas. And God can speak to us to different people. Dios nos puede hablar por algún himno musical. And He can speak to us through some kind of hymn. Dios nos habla Musical al hymn. corazón. And God speaks to our hearts. Pero también Dios nos puede hablar audiblemente como habló a Samuel. But He can also speak to us in an audible voice. Just Usted like He sabe spoke que to Dios Samuel. utilizó una vez un animal para hablar. You know that God one time used a donkey to speak to a prophet? ¿Se acuerdan del profeta Y'all remember Balaam? that? Balaam? Del profeta Balaam. El profeta Balaam lo habló una burra. Yeah, prophet Balaam. Porque Prophet is Balaam. Balaam no quería escuchar a Dios. And Balaam wasn't trying to hear the word of the Lord, so he had to hear from a donkey. Prefirió escuchar a Balac. He wanted to listen to Balak. Pero sin embargo la burra le hizo entender a Balaam que tenía que escuchar a Dios. But God had to speak through a donkey, all right, in order so he could hear the word of the Lord. Amen? Dios habla de muchas maneras por medio de ángeles. And God can speak to us through many ways, even through angels. Como le habló a María, la madre de Jesús. Just like He spoke to Mary, the mother of Jesus. Quizá Dios te está hablando a ti ahora. Maybe God is speaking to you now. Hermanos, Dios tiene muchas maneras de hablar a nuestras vidas. God has so many ways to speak to our lives. Está en que nosotros afinemos el oído y no nos confundamos como se confundió Samuel. It's all about tuning our ears so that we don't confuse ourselves like Samuel did. Hoy día es fácil confundirse. It's very easy to be confused nowadays. Porque ahora el diablo ha mezclado la verdad juntamente con la mentira y la falsedad. We know that the devil has mixed the lie with the truth in order to deceive the masses. Y hoy día pasa como pasaba en aquel tiempo de Samuel. And then it happened like in the days of Samuel. Hay templos, no todos, There are some temples, not all, que escasea la palabra de Dios. where the word of God is rare. Yo las he visitado. And I have visited them. Hoy día se predica más que de Cristo, de motivaciones. A lot of times now they talk about motivational speaking than they do Porque about la Christ. filosofía de los predicadores hoy en día es hacerte sentir bien a ti. Because a lot of times they just want to make you feel good. No hablar de pecado. They don't want to talk about Porque sin. a lo mejor tú te vas de la iglesia. Because Tú te vas de la iglesia. because maybe you'll leave the church.
No se puede hablar de fornicación, ni de droga, ni de adulterio, ni de nada. You can't talk about fornication, drugs, alcohol, none of that stuff. Hoy día se habla solamente de motivación. All they talk about now is Me motivation. hace acordar un comercial que hay en la televisión que dice, si estás procurando subir, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Ustedes vieron ese comercial? Have you guys ever heard that commercial where it says, if you have a dream, dream bigger? Sigue subiendo, no importa cómo. Keep climbing, no matter how, just keep climbing. Hay un predicador que algunos de ustedes lo conocen y cuando yo diga dónde está, porque no lo voy a mencionar. I'm not going to tell you where he's from. He's a dictator. En Houston, Texas, yo He's in- fui allá un día con Susi, ¿verdad, Susi? He went to the largest mega church, Your Best Life Now church. Hermano, y todo el mensaje era motivación. And all of it was motivational speaking. La cuestión, la filosofía es hacer sentir bien a la gente. And he just wants to make people feel good. Es que la gente salga bien, contenta, alegre. And so that people may feel good and walk out of there happy. Se acabaron los amenes. Muchos tienen el libro. ¿Me entiende? Motivación. Pero Motivation. Dios motiva cuando es necesario motivar. But God will minister to you and He will motivate you when it's pero cuando necessary. Dios debe reprendernos por los pecados, Dios nos reprende por el pecado. But if God needs to rebuke you of your sin, He will rebuke you of your sin. Amen? Y Samuel tenía un mensaje de juicio para Elí. And God had a message of judgment for Eli. Y no había quien se lo diera, así que Dios eligió a Samuel. And there was nobody to deliver it, so God had to raise up a man Y named Samuel. decía que el mensaje que tenía Dios para Samuel iba a hacer sonar los ¿cómo se dice? And he was going templar los to deliver oídos. a message that was going to make the ears of those who hear it tingle. Porque hermano, usted sabe decirle a una familia que va a ser muerta y toda su raíz. Did you know what it's like to receive a message from the Lord that says that your whole family, down to the very roots of it, was going to be killed? Y que no iba a Destroyed. quedar nadie de ellos. And that all of his descendants would perish. Y esa familia era la de Elí, And that was the house of Eli, juntamente con sus hijos. along with his kids. Pero hermano, el Señor sigue hablando hoy en pleno siglo XXI. But brothers and sisters, God is still speaking in these days. Hay personas que no quieren escuchar el There's mensaje. people that don't want to hear the message of the gospel. Porque el mensaje les acusa. Because the message sometimes is confrontational. Yo he hablado con personas que le he invitado a la iglesia y dicen, no, porque allá me acusan. And there's people that I say, come to church, but they all don't want to go to church because they accuse me all the time. Y me dicen, a mí me gusta el alcohol. And they tell me, oh, I like beers. Y si es hombre, a mí me gustan las mujeres. And if it's a man, they like women. Y de vez en cuando me gusta darme un pasito de droga. And sometimes I like to take a hit of. Pero cuando Some kind voy of a la drug. iglesia me acusan de todo eso. And every time I go to church, they're always accusing me. Yo no quiero escuchar la voz de Dios. Si I es don't want to así. hear the word of God anymore. Yo quiero escuchar donde me hagan sentir bien. I want to go somewhere where they make me feel good. Yo quiero escuchar donde diga que nada de lo que yo haga es pecado. I want to go to a church where nothing that I do is sin. Yo quiero escuchar donde me digan que si tú emprendes una empresa o emprendes algo en tu vida, sigue subiendo, sigue subiendo. I want them to tell me that if I start a business, to keep climbing and to keep climbing. No importa tu condición espiritual. No matter your spiritual condition. Es más, no importa si tú crees o no crees en Dios. It doesn't matter if you believe or don't believe in God. La cuestión es que tú te sientas bien cómodo. The whole point of the matter is that you would feel good about everything that you're La doing. cuestión es que nadie te acuse de lo que hagas. I don't want anybody to accuse me of what I'm doing. Todo lo que haces está bien. Everything that I do has to be good. Esa es la filosofía humanista. That's the humanistic perspective. Yo no le tengo que pedir nada a nadie, yo hago lo que se me da la I don't gana. have to ask anybody anything because I could do whatever I want. I'm completely autonomous. Y yo debo ser aceptado con la sociedad. And I have to be accepted by society. Te digo una cosa, I'll tell you something. la sociedad sí te acepta. Society will accept you. No importa lo que tú hagas, No matter what you do. no importa lo que tú digas, No matter what you say. la sociedad te acepta. Society will accept you. Pero eso no va con Dios. But that doesn't roll with God. Escucha la voz de Dios. Hear the words of the Lord. Abre tus ojos, tu oído espiritual. Open up your spiritual ears. A Dios no lo podemos comprar con las riquezas de este mundo. We cannot buy God with all the money in the world. A Dios no lo compramos con la tecnología avanzada de este mundo. And we can't communicate with Him with the advances in Porque technological Dios communication. dice a lo blanco, blanco, Because God says black is black. blanco. Oh, white is white.
Está adelantado. He's good. Y a los negros, negro. And negro. What's I gonna say? Negro. Black. He's confusing me. Hermano, Dios no se casa con nadie. God does not marry with no. I thought it said cansa like he's tired, but no. No. Casa. Casar de I thought it said casarse. casa like se cansa. All right. Casa. He does not marry with anybody. Hermano, quedan pocos predicadores There are very few preachers out there donde se predica la palabra tal cual está escrita. that preach the unadulterated word of God. No en todos los lugares se predica la palabra como Dios manda. It's not how you want to preach it. It's the way that God demands for it to be preached. Ustedes You o guys, nosotros del we, CCH the CCH church, somos bendecidos we are blessed porque todavía escuchamos cuál es la verdadera voluntad de Dios. because we still hear the very word of God. And La the palabra will que of God. predicamos no la disfrazamos. The preaching that we have is not La palabra sugar-coated, que predicamos no le estamos motivando. and it's not trying to be motivational. Estamos diciendo la verdad. We're trying to tell you the truth Estamos diciendo porque Dios no quiere que nadie se pierda. because God doesn't want anyone to perish. Dios no quiere que nadie sea engañado, que diga que está haciendo bien cuando no lo está haciendo. And it doesn't want anybody to perish even if they're not doing what they're Pero doing right. tenemos que pasar la experiencia de Samuel de saber escuchar la voz de Dios y no confundirnos. But like Samuel, we have to be able to hear the voice of the Lord so that we don't get confused. Porque no todas las voces que tú escuches de un púlpito son de Dios. Because not all the voices that you hear on a pulpit are from the Lord. Pídele al Señor que te afine tu oído espiritual para saber escuchar la voz de Dios. Ask the Lord to sharpen your spiritual ears so that you can hear the voice of the Lord. Para que sepas rechazar la voz de la carne o la voz del diablo. So that you are able to reject the voice of the devil or the voice of the flesh. Por eso yo los exhorto, mis queridos hermanos, abramos nuestros oídos espirituales. That's why I exhort you and admonish you to open up your spiritual ears Y escuchemos la voz de Dios. so that you may hear the voice of the Lord. ¿Qué quieres, Señor? What do you want, Lord? Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. No como yo quiera, Señor. Not how I want it, Lord. Como tú How quieras. you want it, Lord. Vamos a estar puestos de pie, Let us stand hermanos. to our feet. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a darle Praise gracias God. al Señor. Let us give thanks to the Lord. Padre Santo, In the name of Jesus. gracias por escuchar tu palabra. Thank you for giving us your word. Te alabamos y te adoramos We worship and love you, Lord. con la esperanza de que sí hemos escuchado tu voz. With the idea that we have heard your voice. No hemos escuchado al predicador, We have heard your preaching. hemos escuchado tu voz, We have heard your words. que no quiere que nos perdamos, That you don't want us to be lost. que no quiere que vivamos engañados, That you don't want us to live in deception. que no quiere que digamos que nuestros oídos quieran oír todo lo bueno y lo bueno. And you don't want for us our ears to hear just everything is okay. Si necesitamos exhortación, exhórtanos. If we need exhortation, exhort us, Lord. Si necesitamos amonestación, If amonéstanos. we need to be admonished, admonish us, Lord. Y ayúdanos a ser hijos And humildes. help us be Que humble children. aceptamos tu Who palabra tal cual accept la your word dices. just the way that you have written. Bendícenos a cada uno en esta tarde. Bless each and every single one of us Y hágase tu voluntad en nuestras vidas. and do your will in our lives. Perdona nuestros pecados. Forgive our sins. Perdona nuestras faltas. Forgive our Y failures. glorifícate en cada vida. And glorify yourself En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Dame un aplauso a Cristo. Hallelujah. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. God bless you guys.